tal? ¿Cómo andan? Acá estamos con Julieta, Julieta Pelicioli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por Hola, aceptar esta Lore. invitación. Me encanta, gracias por la invitación. Súper contenta de estar por acá, de hablar de este tema tan importante y de compartir este ratito juntas. Bueno, contanos un poco de vos, quién sos, qué haces, qué es Regiar, qué estás ofreciendo ahí desde tu marca. Bueno, para definirme realmente quién soy, siempre intento ir por otro lado que no sea por lo profesional, ¿no? Primero, o sea, soy una persona creativa, soy, bueno, ahora mamá hace poco, emprendedora, también creadora, digo, de conexiones como buena relacionista pública, porque es algo que me sale muy natural. Y en lo profesional, estoy en este momento como consultora de productividad y estrategia y ayudo a emprendedores de servicios principalmente a hacer foco en lo más importante y a crear un sistema de organización que los ayude a liberar la mente y a avanzar en todos los proyectos que se propongan. Buenísimo, súper definido aparte ahí tu nicho, me encantó porque es de Sí, servicios, así que total. genial. Y contanos, ¿Regiar nació primero como marca o fue una extensión de tu marca personal? Primero fue tu marca personal, contanos un poquito ese proceso porque vos tenés ambas, ¿no? Ambas facetas. Total. Sí, Regiar en realidad nació como agencia de marketing hace ya unos años bastante largos, te diría que 7 u 8, creo. Tendría que mirarlo porque ya no me acuerdo, pero sí, más o menos esa cantidad de tiempo, o sea, bastante. Y primero nació Regiar Branding, que era justamente agencia de marketing y branding con un colega, con un amigo que lo fundamos. Empecé brindando servicios 100% de marketing digital, todo lo que tenía que ver con asesoría de comunicación, de community manager también, social media manager, después pasé a ads, o sea, como todo lo que tenía que ver con el universo del marketing digital y con los años mutó y ahí fue que se cambió a esta otra parte que te digo de como consultoría de estrategia y de productividad. Con ello también, estoy sola ahora hace muchos años ya dentro de Regiar y con ello también quería como diferenciar un poquito mi marca personal y por eso es que ahora mis cuentas se llaman Regiar by Julieta, porque también me di cuenta de que, bueno, había un montón de cosas de las que quería hablar que tenían que ver mucho más con mi marca personal que solo con Regiar. Así que así fue como un poco mutando todo, pero primero nació Regiar en concreto. Buenísimo. ¿Y qué diferencias encontrás entre tu voz, la voz de Julieta y la de Regiar como marca? ¿Hay diferencias? ¿Se mezclan un poco? ¿Cómo es eso? Porque debe ser todo un desafío. Es un desafío, sobre todo que en su momento muchos a veces diferenciamos la comunicación con una cuenta diferente, una cuenta de otra, ¿no? En distintas redes sociales, que está mal en realidad porque hay que diferenciarla en otros contextos, no solamente en una cuenta, porque me parece que eso queda como muy sesgado a las redes sociales. Pero sí en su momento es verdad que tenía varias cuentas abiertas y comunicaba diferente. Hoy en día lo unifiqué y en algunos otros lugares también tengo otra cuenta, pero bueno, va por otro lado. Puedo diferenciar muy bien las voces en ese sentido, o sea, la marca personal, Julieta en sí, es la que vive procesos personales, básicamente, o sea, emociones, también procesos de aprendizaje o choques en la vida, de identidad, de vínculos, de, bueno, haber emigrado, como que todos esos procesos son la parte central de mi parte de comunicación como marca personal. También porque soy curiosa, me gustan otras cosas, entonces al final puedo terminar hablando de un montón de otras cosas dentro de lo que es mi marca personal. Me permito jugar mucho con Regiar y mi marca personal, como que voy y vengo. Y Regiar sí es como que de alguna manera pienso que organiza a Julieta. ¿No? Como que organiza un poco esa comunicación en algo que tenga mucha más estructura, que sea mucho más estratégico, como mucho más al grano. Si bien hablo mucho, como se notará, y es verdad que por ahí a veces me voy por las ramas, en Regiar tengo que ser un poco más concreta. O sea, cuando hablo de temas de venta de servicios o de la parte más de identidad dentro de Regiar, es como que tengo que ser mucho más concreta y más estratégica. Entonces creo que esas son las principales diferencias entre una y otra. Bien, y se equilibran dentro de todo, una Sí. equilibra a la otra, totalmente.
Total. ¿Y en qué canales comunicas? ¿Tenés distintas redes sociales? Porque recién nombrabas, ¿no? Esto de Sí. las distintas redes. ¿Haces email marketing? ¿Tenés una web? Contanos sobre eso. Bueno, tengo de todo. Es verdad que viví la era en la que tenías que estar en todos lados, no importa si estabas o no, básicamente. La omnicanalidad creo que igualmente es muy importante hoy en día, pero hay que saber elegir bien dónde estar y dónde estar bien, básicamente. Así que si tuviese que decirte qué canales estoy, es principalmente el podcast, que es mi pasión desde el 2020. Creo que ese es el canal al que más cariño le pongo y el que más me gusta, porque es el más directo y el que más me representa. Después sí también tengo la newsletter, que la estoy como volviendo a activar un poco más, que la tenía bastante olvidada. Bueno, lo típico, Instagram, TikTok, que TikTok lo que hago me doy el lugar para poder probar cosas, así que en TikTok es mucho más natural, mucho más de, bueno, probar temas, a ver qué pasa. No se ve todo lo que pasa en TikTok en Instagram, que eso también es importante decirlo. Y bueno, en YouTube estuve un tiempo haciendo videos sola, pero es verdad que me di cuenta después de hacer encuestas y hablar con mi audiencia, digamos, me di cuenta de que todo el mundo me escuchaba en lugar de ver, entonces dije, bueno, vamos a volver solamente al audio y ya, y cada tanto haré algo, claro, que sea más de video y ya está. Lleva mucho esfuerzo YouTube. Sí, 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 tal cual. Y lo de TikTok, mira, no lo tenía, porque claro, es totalmente distinto, ¿no? Es Sí. un lenguaje distinto, un ritmo diferente. Tiene como otra impronta TikTok, tiene algo más, más como descontracturado de alguna manera, que te permite ser como más en el día a día, como más la rutina, seguir la rutina, ¿no? Como ese lifestyle que muchas veces pasan historias de Instagram, es como el Claro. formato es exactamente ese, es las historias de Instagram pasadas a un video tipo Reel, pero en TikTok. Bueno, Como que tiene que ser mucho más natural. Entonces, la herramienta es muy práctica para grabar ahí, es muy práctica para probar cosas y para ver realmente qué funciona según la audiencia que tengas, pero no es igual que Instagram en ese sentido para vender y para lo que tiene que ver con la formalidad. Entonces, bueno, te permite jugar un poco más. perfecto. Y los textos, ya sea las descripciones, los emails, los guiones, ¿los escribís vos, los delegás? ¿Cómo es el proceso? Nunca pude delegarlo. O sea, lo delegué en cuanto a la web, por ejemplo, que de hecho nosotras trabajamos juntas. Sí. Sí, en ese tipo de textos, ¿por qué? Porque me voy por las ramas, entonces necesito a alguien que me dé un poco más de estructura para ese tipo de espacios, así que eso sí lo delegué en su momento, pero nunca pude delegar bien el tema de, por ejemplo, los guiones para Reels o los guiones para el podcast, no, necesito que salga de mí, y por ahí a veces son palabras sueltas que tengo que decir sí o sí y después me doy libertad un poco de movimiento para poder decir otras cosas. Pero Bien. bueno, esto tiene que ver con muchos años de práctica también. Claro. Y no soy partidaria de las técnicas de repente solamente seguir un guión con un hook, solamente, no, como que me permito ser un poco más yo, porque bueno, en el podcast lo soy, entonces me lo permito también en otros formatos. Claro, buenísimo. Tenés esa facilidad como de decir, bueno, estas palabras me guían y a partir de acá. Total. Bueno, pero ya sabes que tenemos una racha de entrevistadas que no delegan, que escriben esas, sus textos, Bueno, así que venimos por ahí. Muy bien. Bueno, ¿y qué palabras vos podrías decir, a ver, que forman parte sí o sí del universo de Regiar? ¿Hay algunas bueno, claves? sí, te podría decir orden, planificación, organización, estrategia, eh, ideas, creatividad, como que son esas palabras las principales que siempre, siempre están presentes de alguna manera u otra, ¿no? O con sinónimos también. Genial. Y hay, por el contrario, hay palabras o frases así que vos decís, estas jamás las usaría, no me gustan, no quiero saber nada para regiar o para vos, ¿no? Sí, sobre todo las frases, te diría, que tienen que ver con decir que las cosas son rápido, fáciles, como ese típico, ¿no? De los objetivos, los adjetivos también muchas veces que son como medio dañinos, que apelan como a esto de, yo lo siento así, ¿eh? Que Sí, apelan sobre todo a esto de estás cometiendo este error y no lo repitas más porque si no serás un fracasado, lo típico de así, que son horribles, para mí esos mensajes son horribles, pero bueno, hay gente que le funciona ese tipo de comunicación.
ese tipo de mensajes no, y te diría esas palabras, ¿no? Como esto de rápido, fácil, como hacks, así Vale. como para salir como fórmulas mágicas, ¿no? Como todo eso que Claro, devuelve esa fórmula mágica mental. lo que te vende que es todo rápido, todo fácil y que no vas a tener esfuerzo en en el camino. Total, eso, porque justamente yo voy por todo el camino contrario, Claro. entonces no evito ese tipo de frases o de palabras. ¿Y crees que el texto, lo escrito, acompaña lo visual o tiene un rol propio? ¿Cómo lo vivís eso? Vos que estuviste como en varias aristas del marketing, como nos contabas. Yo creo que depende en qué formato, depende en qué canal, el texto toma una relevancia u otra, ¿no? O sea, hay canales donde la imagen por ahí es mucho más potente para un mensaje que un texto. No siento que acompañe el texto, siento que tiene mucho protagonismo. Es verdad que hoy en día cada vez leemos menos, cada vez le prestamos atención a menos párrafos, vamos a decir, que lo que leíamos antes, pero sí siento que el texto es muy importante y en todas las cosas que hacemos, de hecho los que hacemos comunicación digital, sabemos perfectamente que la newsletter sigue funcionando, que el email marketing sigue funcionando y funciona muy bien, entonces eso ya te está dando una impronta de lo importante que es el texto, ¿no? Pero bueno, creo que las dos cosas son muy importantes hoy en día y depende en qué lugar estés, tenés que tener las dos. Y hablando de esto de las palabras, de comunicar, ¿no? Y antes también mencionabas un poco que Regia te estructuraba porque, bueno, era lo que tenías que presentar, el servicio y que ahí tenías que vender, ¿no? ¿Cómo encontrás ese equilibrio entre comunicar y a la vez vender, pero que no suene forzado, ¿no? Que sea todo venta, venta. ¿Cómo haces para encontrar ese equilibrio? ¿Cómo lo No sé qué resolves? estarán contestando otras personas, pero de verdad es un tema, es un temón, debo decir, porque durante años me costó mucho, lo confieso, mucho el momento, lo típico de venís hablando, venís hablando, venís hablando, el momento de la venta. Ese momento de la venta, mi voz era completamente distinta. O sea, era otra postura que adoptaba, otra forma de hablar, otra forma de decir ciertas palabras, otro tono tenía, o sea, era muy diferente y también se notaba en el texto, se notaba ese cambio. Creo que encontré el equilibrio hablando mucho con otras personas, o sea, tratando de llevar una conversación en lugar de un mensaje solamente. Claro. Y también, por otro lado, el contar mucho mi historia, mi experiencia, me ayudó muchísimo a pasar esa transición entre te estoy contando algo y te vendo algo. Es Bueno. como, bueno, no, se siente más natural porque se siente como una recomendación que le haría a una amiga en un café. Entonces, eso me hace sentir también más natural en la venta y me amigué mucho con eso, debo decir. Bueno, bien, para anotar ese tip, entonces, que también yo siempre Total. lo uso mucho, ¿no? A la hora de escribir, siempre recomiendo, bueno, escribí como si le estuvieras hablando a una amiga, que tomando un café, un mate. Creo que Es clave. está bueno ese consejo. ¿Y crees que hay algo puntual que hace que, no sé, que alguien conecte con tu marca o con una marca cualquiera, ¿no? Más allá del producto o del servicio que venda? Creo que parte de lo que hablamos recién, o sea, la experiencia, el hablar en el mismo tono que una persona que te está escuchando, a mí me ayudó mucho el podcast porque es una práctica constante de tener que encontrar tu tono real porque no podés fingir durante tanto tiempo. Básicamente es eso. Una cosa es grabar un video de 30 segundos, otra cosa es grabar un podcast de 30, 40 minutos. Entonces ahí se te caen los hilos si estás simulando y fingiendo algo. Y eso ayuda mucho a conectar con el otro, ¿no? En mi caso, puntualmente, yo creo que por lo que me han dicho en general, siempre tiene que ver con la forma de bajar a tierra ideas o simplificar ciertos conceptos porque los paso primero por mí, como si estuviese estudiando por un examen, y eso siempre me ayudó a conectar también con un otro. Pero sobre todo es a encontrar como si tuviese que también decirle a alguien que por ahí está recién empezando a encontrar su forma de hablar, o su forma de decir, o su forma de escribir, como que escucharía mucho al cliente del otro lado y entendería cómo dice esa persona las cosas, porque a veces el tecnicismo nos distancia mucho de la otra persona. Y eso hace que profesionalmente parezca, wow, estás allá arriba y un pedestal, pero ¿quién te compra, no? Después, porque ¿quién conecta con vos?
es como que estás muy lejos de esa persona. Después son formas, obviamente. Bien. Vos sabrás mejor que yo en ese sentido. Bueno, bajar a tierra, entonces, bajar a tierra los Sí, conceptos y entender cómo habla también la persona a la que le estamos hablando. Clave. totalmente, Bueno, totalmente. y para ir terminando, vamos a hacer esta pregunta es como un juego. A ver si te animas. Ujú. Te voy a Dale, decir palabras. Es un juego como de asociación rápida. Yo te voy a decir palabras y vos precisamente me tenés que decir lo primero que se te viene a la mente, la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando las perfecto. escuchás, ¿no? Estos conceptos. El primero es marca personal. Diría que vos, Vos. Bien. Estética. diseño, Comunidad. encuentro, Autenticidad, que es lo que venimos hablando un poco, ¿no? personalidad, Comparación. diferenciación, Tendencia moda, y creatividad. juego. Bien, bueno, lo tomás como lo lúdico, ¿no? La creatividad. Sí, Bueno, sí. perfecto. Pues es divertido, aparte. Sí. Bueno, Juli, genial. ¿Querés contarnos, para no robarte más tiempo, querés contarnos dónde te encontramos, cómo podemos hacer para trabajar con vos? Bien, primero, bueno, gracias por la invitación nuevamente. O sea, me encanta ser parte de este tipo de entrevistas, este tipo de contenidos. Creo que suman mucho. Y me pueden encontrar en redes sociales, como dije antes, sobre todo en el podcast, por supuesto. O sea, en Crear y Emprender, que lo encuentran en todas las plataformas de podcast y en YouTube también. Y después, por otro lado, para trabajar conmigo y todo lo que tiene que ver con lo que estoy en este momento más presente, principalmente en mi club, en el Club Lagom, que vos estuviste, de hecho, invitada al club, que es un club para emprendedores de servicios, justamente donde nos encontramos a que todos los meses tengamos un espacio para nuestro negocio, para organizar ciertas áreas del negocio a las cuales a veces no le prestamos tanta atención o que quizás se nos pasa la vida y sigue todo y al final no le prestamos atención a ciertas partes del negocio. Y también nos encontramos sobre todo a planificar y a hacer foco en lo que realmente importa y a disfrutar de ese proceso, de estar presentes en ese proceso. Así que ahí sobre todo me pueden encontrar, pero bueno, me pueden hablar por redes sociales que me encuentran como Regiar by Julieta. Buenísimo. Bueno, sí, lo súper recomiendo el club, porque aparte te abre la mente en temas que uno en la vorágine diaria no se da cuenta, se olvida, se le pasa. Y Total. creo que está bueno también para compartir con otros, para ver otras miradas. Así que súper, Sí, yo súper siempre recomendado. digo que el espacio del club que más se comprometen todos es al mastermind que no se graba, o sea, porque pasan cosas ahí que no pasan en otros espacios y al final salen conversaciones que son súper interesantes y el emprendedor siempre está muy solo, entonces es verdad que tener una comunidad en ese sentido ayuda mucho a avanzar. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Juli, por estar acá. Enorme, enorme el agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Encantada. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.